Hola, esto es La Mágica Historia. Terminó el conflicto de la guerra de los 12 días, le pusieron, ¿cierto? A este conflicto entre Israel e Irán. Terminó entre comillas, ¿cierto? Porque está claro de que este va a ser un asunto pendiente y va a estar ahora la región constantemente en tensión y cada cierto tiempo en acciones militares. Pero, pero por lo menos por ahora, ¿cierto? Terminó un acto de esta cuestión y parece que era necesario hacer un segundo video para terminar de analizar este asunto. Los pelos del Romeo. Ya. Eh, bueno, según algunas personas aquí hay ganadores y vencidos, ¿cierto? Y por ambos lados están levantando la bandera de la victoria. ¿Ok? Entonces, pero en realidad vamos a ver de que aquí ninguno de los participantes, los que por lo menos tuvieron un rol activo en esta cuestión, eh, salió vencedor. Salieron todos para atrás, todos para atrás. Ayer me topé con un posteo de un señor que tiene un canal de derecha o de ultraderecha, que él incluso cuestiona a la gente de derecha por considerarlos tibios, ¿me entienden? Y este señor posteó el comunicado del gobierno de Israel donde declaraba que habían ganado la guerra y que se habían conseguido todos los objetivos de esta incursión militar. Entonces yo abajo le puse un comentario, ¿y cuáles serían esos logros conseguidos, ¿cierto? Esos objetivos alcanzados. Y típico de la gente que está politizada, ¿cierto? Que no son capaces de responder y responden con un ataque o con una ironía, pero no responden. ¿Entiendes? Entonces ahí me colocó, ponte a leer, una cosa así, ¿ah? Infórmate, la típica. Y yo le puse, bueno, pero para empezar, ¿quién es usted para decir, para intuir algo acerca de mí? Le hice una pregunta sencilla, puede responder sí o no. Y abajo me puso, y más encima tienes poco control de la ira. Es típico, ¿cierto?, de estas personas, de izquierda y de derecha, son todos igual, todos son cortados por la misma, son adiestrados de la misma manera. No responden, se van en ataques personales o en ironías, como les digo, o se victimizan, ¿me entienden? Bueno, al final yo le coloqué abajo, bueno, como sea, pero ¿qué consiguió Israel? ¿Cuáles fueron los objetivos logrados? Y bueno, hasta ahora todavía estoy esperando que me respondan. No hay nada claro. No pueden responder porque no pueden dar una respuesta concreta. Esto fue lo que conseguimos, esto es lo que estábamos buscando y esto es lo que conseguimos. Este fue un conflicto que nadie entiende por qué empezó, nadie entiende qué es lo que buscaban los participantes, nadie entiende qué fue lo que pasó entre medio y nadie entiende, no podemos entender por qué terminó. ¿Me entiendes? Obviamente aquí hay asuntos militares, siempre los temas militares, siempre nada es lo que parece, son mentiras sobre mentiras y nunca vamos a terminar de saber la verdad. Ok. Estados Unidos dice que salió victorioso en este asunto porque salieron bien parados, porque se logró la paz. Un discurso que ha sido tomado de forma tibia por la opinión pública y por los gobiernos, por los distintos gobiernos, ¿cierto? Romeo, ya, vino aquí a ver si puede hacer algún atentado.
Ya, y lo mismo con Israel, y lo mismo con Irán, que también salen a decir que salieron victoriosos en esta cuestión. Te están atacando. ¿Cómo puedes salir victorioso de algo así? Irán publicó algunas fotos para reírse de Donald Trump, diciendo de que esta acción, este bombardeo a sus plantas nucleares, ¿cierto? Fue nulo, ¿me entienden? De nuevo, no podemos saber si eso es verdad o no. Bueno, y para empezar también, si no creen ustedes que si Estados Unidos bombardeó a Irán, bombardeó sus plantas nucleares, y si eso no fue efectivo, ¿no creen ustedes que para Irán sería mucho mejor simplemente hacerse los lesos y continuar con sus actividades sin que Estados Unidos lo supiera, en vez de estar publicando fotografías de que sus instalaciones están intactas? Bueno, mentiras sobre mentiras, ¿ok? Aquí, como les digo, no podemos saber qué es verdad. No podemos saber si Trump va a seguir en su discurso de que él destruyó las plantas nucleares y que esto retrasó a Irán en sus aspiraciones atómicas por años, por décadas, ¿me entienden? Los iraníes van a responder que no, que lo que se destruyó aquí fue solamente cemento, el cemento de encima, ¿cierto? Y en eso no dejan de tener razón, porque Trump demostró en este asunto de que como estratega militar, Donald Trump es un excelente comerciante. ¿Ok? No, es poco inteligente, ¿cierto? Llevar a cabo una acción militar con un arma que no se ha probado, ¿cierto? En terreno, en una guerra real, y salir de inmediato diciendo de que fue una operación exitosa. ¿Ok? Es algo poco creíble. Bueno, pero como sea, como les digo, no vamos a saber bien cuál fue el verdadero resultado en cuanto a daño en sus plantas nucleares, que es lo que nos dicen, ¿cierto? Que eso era el meollo de esta cuestión. Eh, y lo más real es que Estados Unidos perdió bastante en esta cuestión. Pero vamos con calma. Israel también dice que ganaron la guerra, ¿cierto? También no son capaces de explicar realmente de forma clara qué es lo que estaban buscando, pero empezando con Israel, ¿cierto? Perdieron mucho. El gobierno de Netanyahu perdió mucho en credibilidad. Israel se vio a través de la prensa, ¿cierto? A través de los medios de comunicación, todo el mundo lo vio que Israel era vulnerable. ¿Mm? Y quedó la sensación de que si este conflicto hubiera sido solamente entre Irán e Israel, Israel no habría sido capaz de sostener en el tiempo esta cuestión. Tuvo que pedir ayuda a Estados Unidos. Con lo cual también da una imagen de poca independencia, ¿me entienden? En su asunto interno y su asunto también con sus conflictos vecinales. eh, Quedó claro entonces de que Israel es vulnerable, a Israel se le puede machacar igual como Israel machaca a otros países, algo que obviamente no es positivo. Eh, También quedó claro de que la opinión pública con todo este tema del gobierno de Netanyahu, del gobierno agresivo de Netanyahu, el gobierno violento, el gobierno belicoso, con políticas que no encuentran ninguna otra solución más que la violencia, ha generado mucho anticuerpo a nivel mundial. Ha retrocedido mucho la simpatía de las personas hacia el gobierno de Israel y lo que encuentro yo que es peor hacia la propia población de Israel. Creo que es bastante generalizada la idea de que los israelíes carecen de conciencia, ¿entienden? Al mirar hacia el lado
al no querer ver las atrocidades que está cometiendo su gobierno, ¿me entienden? Y en ese sentido, eso pasa también con muchas personas también de derecha, como este caballero que había subido el post, ¿cierto?, del comunicado de victoria de Israel, y que después él subió otro post diciendo, a ver, porque parece que lo criticaron bastante. Entonces él subió otro post diciendo, a ver, nosotros como personas de derecha, como buenas personas, aquí hay un frente y nuestros aliados son Estados Unidos, Israel, la Comunidad Europea, bla, bla, bla. Y nuestros enemigos son Venezuela, China, Bolivia, ¿me entienden? No podemos estar, Irán, no podemos estar entonces del lado de los malos, ¿me entienden? Sí, pues, pero si tu bando no está haciendo las cosas bien, es un flaco favor, ¿cierto? Ponerse una venda en los ojos y seguir para adelante nomás. ¿Ya? Porque en esta cuestión de no querer aceptar, ¿cierto? De que no hubo un ganador aquí en esta cuestión, aunque sí hubo un ganador, eh, es, es un flaco favor, ¿entiendes? No entender que acá el único ganador fue China. ¿Mm? El único ganador fue el que no participó en esta cuestión. ¿Ya? Eh, Entonces, así como lo dice este caballero, no podemos estar con el lado con el frente del mal, ¿cierto? Bueno, China lidera, ¿cierto? Lo que sería el frente de los enemigos de la gente capitalista o de derecha, ¿me entienden? Y no reconocer que esto fue una mala jugada, que aquí el lado occidental no ganó nada y que China se vio favorecida mayormente, creo que no es muy inteligente, ¿me entienden? Ahora bien, no estoy diciendo, con esto no estoy diciendo que yo esté de un lado o del otro. No, si aquí en esta cuestión, como les digo, ver estos conflictos así desde muy cerca no sirve de nada. Aquí hay que ver el, el, el problema mayor que se nos viene, ¿entienden? Que la empresa mayor que tienen estas personas, y que en ese sentido ahí no hay bloques, ¿ok? Todos trabajan para lo mismo, todos trabajan para la gran guerra. Y estos conflictos lo único que hacen es acercarnos un poco más a esa guerra. Nada más. Todos perdemos con esta cuestión. Entonces, Irán, bueno, tampoco ganó, ¿cierto? También dicen ellos, salen a decir el gobierno iraní que ellos ganaron, ¿cierto? Que ellos lograron doblarle el orgullo a los israelíes, lograron demostrar que Irán se puede defender y de qué manera, ¿cierto? Que pudieron bombardear territorio israelí de manera eficiente, que pudieron bombardear infraestructura crítica israelí, que pudieron bombardear incluso, creo que el Ministerio del Interior también recibió ahí algunas bombitas. Bueno, pero Irán tampoco salió victorioso, tampoco salió irioso de esta cuestión. Bueno, a empezar, ellos fueron atacados, por mucho que digan, no nos dolió, ¿me entienden? Pero recibieron un ataque, murió mucha gente en Irán, su infraestructura crítica también fue afectada, pero más importante que toda esa cuestión es que Irán con este asunto se puso la soga del conflicto armado al cuello. Y con eso perdieron libertad, perdieron autonomía. ¿Okay? Entonces ahora Irán, perdón, ahora Irán se convierte en otra nación más de sacrificio. ¿Okay?
otra punta de lanza, ¿entienden? Así, al igual que Ucrania. El video pasado ya hicimos una comparación, ¿cierto? Y vi por ahí que también hay algunos analistas que ven la cosa un poquito más de lejos y que también están diciendo algo parecido, que Irán se transformó en la Ucrania más en la Ucrania de Oriente, ¿ok? Es decir, una nación que sirve como cabeza de cañón, digamos, en un área limítrofe en donde está el cerco, digamos, de estos dos bandos, y que sirve como área de sacrificio para estar manteniendo ahí una cosa que se mantiene, se mantiene, se mantiene. Entonces, para Rusia, Ucrania se ha vuelto un dolor de cabeza constante, ¿cierto? Un conflicto que no ha podido sofocar y que no va a poder sofocar, que va a estar siempre ahí alimentado. Y en donde Rusia constantemente tiene que invertir, ¿cierto? Perder también mucho material, tiene que invertir material bélico, tiene que invertir material político, tienen que estar pendientes de ese conflicto constantemente. Y eso no les permite, ¿cierto?, estar atentos a otras cuestiones. ¿Ok? Es un lastre económico constante para Rusia. ¿Ok? Entonces, Estados Unidos ahí hizo una buena jugada debilitando a su enemigo de este gran proyecto que es la Gran Guerra. La pregunta aquí no es si la Gran Guerra se va a producir o no. La pregunta es cómo, lo que se preguntan estas personas es cómo vamos a llegar a ese momento. El que esté mejor posicionado simplemente va a ganar, ¿me entienden? Y en ese sentido, cualquier cosa que ayude a debilitar al otro, bienvenido sea. Y lo mismo ocurre ahora en Irán. Irán se va a transformar en un foco infeccioso que va a debilitar constantemente a Estados Unidos. Lo va a mantener ocupado, ¿cierto? Va a mantener, porque usted dirá, sí, pero ahora no perdieron tanto, movieron un par de avioncitos y nada más. Sí, pero el hecho de estar pendiente de este conflicto, que ya no es un conflicto menor como Yemen o Etiopía, ¿me entienden? Es un conflicto en donde tienen que estar pendientes de movilizar cosas, ¿cierto? Tienen que estar pendientes de mantener eh, las bases militares activas, en fin, un montón de cosas agregadas y que también se transforman, se traducen, perdón, en costo económico, ¿cierto? Costo de aparataje, de movilización de cosas, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. No es menor la pérdida de Estados Unidos y de Israel en esta cuestión, ¿okay? Pero más de Estados Unidos porque el aparataje militar de Israel depende mucho de Estados Unidos. Yo comparo esta cuestión, todas estas áreas de sacrificio, todos estos países de sacrificio, yo lo comparo un poco a lo que pasó en las guerras napoleónicas, lo que pasó entre Francia y España. ¿Okay? Napoleón, ¿cierto?, hace la jugada de invadir, de intervenir España, ¿cierto? Y España se transformó en un eterno dolor de cabeza para Napoleón, ¿ok? Y hay varios analistas que dicen que España jugó un papel crucial en la caída del sistema, ¿cierto?, napoleónico, ¿ok? Fue ahí un constante, ¿cierto?, trauma, ¿me entienden? Esta guerra de guerrillas que inició España contra Francia y que nunca Francia la pudo sofocar y que siempre tuvo que estar pendiente, a pesar de que Napoleón quería, ¿cierto?, tener la exclusividad de preocuparse solamente de su avance hacia el este, pero siempre tuvo que estar preocupado de España, ¿cierto? Y perdiendo
perdiendo material humano y bélico importante y recursos, pues, recursos económicos y de todo, ¿entienden? Entonces, no es un tema menor este asunto de estos conflictos que debilitan a ciertas potencias. ¿Ok? Entonces, si lo vemos, Estados Unidos no ganó, Israel no ganó, Irán no ganó, eh, Rusia tampoco ganó porque Rusia está muy conectada a Israel, aunque no lo parezca, y en estos conflictos de Israel, Rusia, por más que lo quiera, no puede levantar mucho la voz, ¿me entiendes? Está muy involucrada Rusia con Israel. Pero en fin, ese es otro tema. La cuestión es que China fue el ganador de toda esta cuestión. ¿Ok? A China, como les digo, no le bombardearon su conexión con Irán, su nueva conexión ferroviaria, ¿cierto? Nuevecita de paquete, y por la que, por ejemplo, ahora ha aparecido en las noticias este tema de unos aviones de carga que salieron de China, que se supone que iban a Europa, pero que se desviaron hacia Irán y que en el trayecto ahí desaparecieron. Entonces todos están diciendo, oh, ¿qué podría haber transportado China para Irán? Oye, China ahora tiene un tren directo hacia Irán. Un tren que puede transportar muchísimo más que un par de aviones de carga. ¿Me entienden? ¿Qué se preocupan de eso? Cuando el mayor peligro está en estas conexiones. ¿Entienden? Eso es lo que nos acerca la guerra. Aquí se habla mucho de la Tercera Guerra Mundial y todo ese asunto. La Tercera Guerra Mundial, el verdadero proceso de la Tercera Guerra Mundial es un proceso de conexión, nada más, de conexión. ¿Qué tan conectados están los dos bloques para poder agarrarse a tunazo, como se dice en buen chileno, ¿cierto? Y en ese sentido, este tema del tren que conecta ahora a China con Irán y que a través de Irán, ¿cierto? China quedaría conectada indirectamente al Mediterráneo, ¿cierto? O no indirectamente. Bueno, depende de cómo se vea. ¿Okay? Pero técnicamente China ahora puede llegar al Mediterráneo a través de este tren. ¿Okay? Y como les dije antes, a través de este tren, o sea, ¿qué se preocupan del plan nuclear de Irán? Si a través de este tren fácilmente Irán puede ser eh, eh, abastecido de ojivas nucleares directamente desde China. ¿Mm? ¿Me entiendes? Pero no solamente, China no solamente ganó eso, ¿ok? Como ven, a estos involucrados que sean enemigos no se tocan la infraestructura, digamos, que los acerca, porque eso es lo que quieren, poder acercarse, poder estar uno al lado del otro para poder llevar a cabo este conflicto mayor. No me canso de decir eso, ¿ok? Y esto lo vengo diciendo desde que inicié el canal, hace 5 o 6 años atrás, ¿cierto? Me acuerdo cuando hablábamos un poco de este tema de Tartaria y de la nueva historia de Fomenko, ¿cierto? Y yo decía en ese momento que para mí todo eso, aunque tiene cosas reales, pero que la forma en que se trata, ¿cierto?, es solamente propaganda prebélica, en donde se quiere hacer ver que un bando es mayor que el otro, ¿ok? Y ahora, como les digo, están apareciendo personas que ya se están dando cuenta de esta cuestión, ¿me entienden? De que aquí el participante principal, ¿cierto?, es China, y que China de forma silenciosa está reptando, ¿cierto?, la culebrita de la guerra, acercándose a Occidente, ¿ok? Y Occidente la está dejando, porque también es lo que quieren, ¿me entiendes? Entonces, todo esto es un juego absolutamente macabro, en donde ambos bandos se están acercando, ¿cierto? Y mientras se van acercando, se van tirando cositas ahí, toma, ¿ah?
toma, ¿ah? A ver si el otro se debilita un poco más, ¿me entienden? Entonces, creo que comenzar a tener la conciencia de esta cuestión, creo que ayuda mucho. Otra cosa que hizo China y que quedó absolutamente ahí calladito nomás, ¿entienden? En este momento y que este conflicto le sirvió también a China para eso, fue movilizar su armada, ¿ok? Entonces mientras Israel y Estados Unidos estaban preocupados de atacar a Irán, China hizo un movimiento que le había sido vetado durante varios años, ¿ok? No me acuerdo en qué año fue, pero China hace unos años atrás quiso movilizar su armada hacia Taiwán, ¿cierto? ¿Ok? Hacia la China nacionalista. Y Estados Unidos no se lo permitió, ¿ok? Y Estados Unidos realizó ahí unas maniobras navales como ejercicios navales, pero en el fondo le dijo, el mensaje estaba claro, usted me mantiene sus barquitos en la costa. Nada de estar metiendo aquí su armada, ¿cierto?, de guerra hacia mar adentro, ¿me entienden? Y así había estado China sumisa en ese sentido hasta ahora, ¿me entienden? Y ahora movilizó sus dos portaaviones nuevecitos de paquete, ¿cierto? Y no solamente eso, porque cada portaavión va con un montón de barcos anexos, de escolta, ¿cierto? Al final eran como 15 barcos, aparte de los dos portaaviones. Es decir, una armada completa, ¿me entienden? Y la movilizó cerca de Taiwán, ¿ok? Algo que no, como les digo, algo que había sido vetado, ¿me entienden? Cuidado, Romeo, no. Pero, ay, ya, ya, ahí se quedó tranquilo. Y ahora, ¿cierto? Como resultado de este conflicto, China dice, miren, nos paseamos, ¿cierto?, por las aguas que nos están prohibidas y ya lo podemos hacer. Claro, a lo mejor China todavía no puede movilizar su armada, ¿cierto?, hacia aguas internacionales, digamos, más críticas, pero salir de la costa, ¿cierto?, ya es un avance para China, ¿ok? Y como les digo, todas estas acciones simplemente van acercando el conflicto mayor, ¿ok? Entonces, esto al parecer no es algo que solamente lo diga yo, porque hay varios, no sé cómo llamarlo, varias acciones de países que nos dan a entender de que este miedo, ¿cierto? Esta preocupación por un conflicto mayor, ¿cierto?, con China va en aumento. Y un ejemplo de eso es, por ejemplo, la noticia que apareció ahora de que Alemania, ¿cierto?, que después de la Segunda Guerra Mundial también, pese a ser una potencia económica en Europa, Alemania siempre había estado restringida en cuanto a sus inversiones militares. Pero ahora, ¿cierto?, Alemania está anunciando de que de aquí a 4 años más, ¿cierto?, van a aumentar en un 70% su inversión militar. Van a pasar de algo así como de 95.000 millones de euros a más de 160.000 millones. ¿Ok? Es un aumento exponencial, ¿me entienden? Se supone que todos estos presupuestos militares, si un país los va a aumentar, tiene que ser paulatino, una cosa, ¿me entienden? Eh, pero aquí vemos ya un tema de que no, los alemanes ya están diciendo aquí ya no nos podemos seguir haciendo los lesos, y por mucho, ¿cierto?, de que Estados Unidos y la Comunidad Europea nos pidan, ¿cierto?, seguir en esta política hipócrita de la posguerra, lo sentimos mucho, pero nosotros también tenemos que prepararnos para defendernos. Y esto no ocurre solamente con Alemania, ocurre también con Japón.
Japón también ya lo venía haciendo desde algunos años atrás, ¿cierto? Creo que desde el 2021, en donde si, no han, si bien no ha habido un aumento tan grande en el presupuesto de guerra de Japón, pero sí ha habido un cambio de enfoque, ¿ok? Y Japón también hasta ahora había sido obligado, ¿cierto?, en estas políticas de posguerra eternas que los políticos japoneses también dicen, ¿cuándo se van a acabar estas políticas de posguerra, ¿cierto? Esta opresión que nos mantienen. Y bueno, parece que se está acabando ahora, ¿ok? Porque, como les digo, Japón está pasando de una política defensiva, ¿cierto? De mantener un ejército defensivo, que era lo que Estados Unidos y la Comunidad Europea le permitían, lo está cambiando a un ejército ahora ofensivo, ¿ok? Y un ejemplo de eso es unos portahelicópteros que tiene Japón, ¿cierto? Que son dos, creo, y que ahora los adaptaron para ser potencialmente portaaviones. No con cualquier tipo de avioncito, pero ya están comprando los avioncitos que pueden transportar en estos portahelicópteros adaptados ahora a ser portaaviones. Otra cosa no menor es que ahora Japón está cambiando su cohetería, que era una cohetería de corta distancia, defensiva, ¿cierto?, por una cohetería ofensiva de mediana y larga distancia. Es decir, mayor a un alcance mayor a 1000 kilómetros de distancia, y también con una capacidad, cierto, de explosión de carga, cierto, también mayor. Bueno, y otros detalles, cierto, pero la cuestión es esa, y lo hacen públicamente, ya sin miedo a que los critiquen, sin miedo a que los sancionen. Japón dice, basta, ahora vamos a pasar a tener un ejército ofensivo. Alemania también, ¿me entienden? Y esto nos demuestra, como les digo, la conciencia que hay en estos países con respecto a este conflicto mayor que se viene gestando, se viene cocinando. ¿Ok? Eh, bueno, China y Rusia desde el 2019 han hecho tremendos avances en su arsenal atómico, que eso es lo preocupante, ¿me entiendes? Que Europa y Estados Unidos ha ido disminuyendo, justamente desde el 2019 han ido disminuyendo su material atómico, y China y Rusia lo han ido aumentando, ¿ok? Eh, bueno, el caso de China y de toda esta cuestión, porque yo sé que hay mucha gente ahora que es China lovers, mucho, ¿ok? Que obviamente China ha crecido mucho, ¿cierto? Y cuando a un país le va bien, eso aumenta las simpatías de muchas personas. Y mucha gente no puede ver de que todos estos avances de China no son avances civiles. China, Israel, todas las potencias no tienen una mentalidad civil, ¿me entienden? Tienen una mentalidad, todos estos avances económicos y todas estas guerras económicas también, ¿cierto? Estas guerras de aranceles de Trump, ¿cierto? Que dicen, por un lado, que Trump lanza, ¿cierto?, aranceles pesados para aquí y para allá, pero en realidad la jugada aquí es atacar a China, ¿ok? A Trump no le interesa, salía por ahí, vi unas notas de que en todo este plan de aumento de aranceles, Trump le había subido los impuestos a lugares que no tenían, que eran una isla por ahí, que no tenían ni gobierno ni nada. Claro, pues sí, el asunto no es ese, no es subirle los impuestos a Trump. ¿Qué le interesa subirle los impuestos a Chile? ¿Me entienden? No es la jugada. La jugada es atacar a China indirectamente, ¿ok? Y que no se vea eso como un ataque directo, personal, ¿me entienden? Bueno, eh, y como les digo, para mucha gente
este tema de ver a China como un ente bélico, cuando hasta el momento, ¿cierto?, China se ha mantenido silenciosa eh, eh, en estos conflictos, ¿cierto? Da una opinión tibia, ¿me entienden? Entonces, mucha gente dice, si China no es bélica, ¿ok? Sí, pues, pero bueno, ¿dónde se escribió el arte de la guerra, ¿cierto? ¿Mm? En China. ¿Ah? Y ahí aparece claramente, ¿entienden? De que tú no puedes armar una guerra si no tienes todo absolutamente preparado, listo, para que tu oponente caiga, ¿me entienden? Eh, la acción física de la guerra, digamos, es la última etapa nomás, ¿ok? Pero el conflicto se gana antes, se gana en la preparación. En el fondo, si se fijan, China deja que todos sus, entre comillas, enemigos y aliados, ¿cierto? Rusia, Estados Unidos, Israel, Irán, todos se agarren en conflictos bélicos, pierdan recursos en eso, mientras ellos en esta actitud pacifista pero hipócrita, invierten esos mismos recursos en influencia política, ¿ok? Invierten esos recursos en influencia en Afganistán, ¿cierto? Para poder mantener ahí la explotación de tierras raras y el tramo también de la ruta de la seda, ¿cierto? O lo mismo que hacen en África, ¿me entienden? O lo mismo que están haciendo acá en Latinoamérica, ¿ok? En donde en un principio, ¿cierto?, llevan a cabo acuerdos comerciales que comprometen a pequeños países, invierten en carreteras, y luego esas carreteras también se van viendo pobladas por pequeñas bases militares. En fin, están haciendo lo que hacía Estados Unidos anteriormente, pero sin la necesidad de involucrarse en un conflicto bélico y ni de gastarse en eso, ni de perder imagen pública en eso, y lo más importante, tampoco están perdiendo recursos. Y los otros países sí están cayendo en el juego bélico y salen para atrás. China está ganando esta carrera. China está ganando una y otra vez en esta cuestión. Gana en temas de propaganda, gana en temas de ideología, ¿cierto? De exportar ideologías nocivas, ¿cierto? Mientras ellos, lo hemos dicho otras veces, mientras ellos internamente mantienen un régimen estricto con las personas, nadie se arranca con los tarros, no hay feminismo en China, no hay agenda homosexual, ¿entienden? China ha ganado una independencia tremenda a través de las décadas. Bueno, no me quiero expandir mucho en el tema de China porque solo quiero ver aparte, ¿me entienden? Pero aquí hay una historia que no se está contando y que es una historia gigante, ¿ok? Pero lo importante ahora en esta cuestión es que China ha logrado una independencia, ha logrado mantener, ¿cierto?, una política, un régimen interno y que nadie lo critique y que nadie sea capaz de intervenir, ¿me entienden? China muestra lo que quiere mostrar. Sí, es verdad, ha crecido mucho. Sus áreas, sus urbes más importantes, ¿cierto? Opacan a cualquier urbe europea o de Estados Unidos. Pero eso es lo que se quiere mostrar, ¿entiendes? China es mucho más que eso. China es mucho más grande que eso, ¿entiendes? Y hay una historia eh, oculta, entre comillas, de China y bueno, como les digo, eso lo quiero ver después, aparte. Entonces, a esta gente, la que está detrás de todos estos proyectos de exterminio humano, nunca le ha interesado el ser humano como especie. No les interesó lo que pasaba con la gente durante la Primera Guerra Mundial. No les interesó lo que pasaba con la gente durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Ustedes creen que les va a interesar lo que pase con la gente en una guerra, en una posible guerra, tercera guerra mundial, una posible guerra atómica?
no les interesa para nada, ¿me entienden? Y mientras sigamos pendientes de estos temas políticos, ¿cierto? Mientras sigamos pendientes mientras nosotros, ¿cierto? Nos peleamos con, tú eres de izquierda, no, tú eres de derecha, tú eres el malo, no, tú eres el malo. Mientras sigamos en ese nivel de discusión, sigamos viendo los conflictos entre Irán e Israel como conflictos entre Irán e Israel, toda esta cosa va a poder seguir avanzando lentamente. ¿Okay? Bueno, pero como les digo, eso lo vamos a ver tarde o temprano. Paciencia, yo sé que soy demasiado lento para lo que a lo mejor le gustaría a algunos, pero bueno, es lo que hay. Y el asunto ahora era simplemente que aquí, en este conflicto, en esta guerra de los 12 días, que se va a transformar en una guerra eterna, eh, eh, no hay ganadores. No hay ganadores. El único ganador son los que están trabajando, ¿cierto?, para que este conflicto, ¿cierto?, estas dos serpientitas se alcancen, ¿cierto?, y lleguen a estar una al lado de la otra. Gracias. Esto fue la mágica historia. Que estén todos bien. Cuídense.